que el cerebro corresponde al 2% del total de la masa corporal, pareciera muy poco, pero miren que utiliza el 25% del total de la energía del ATP que se forma, consume el 20% del gasto cardíaco y necesita 55 ml de sangre por cada 100 gramos de tejido cerebral, ¿ya? Ante una súbita interrupción del flujo sanguíneo cerebral, las reservas de la glucosa solo duran 3 minutos, es por eso que desde el minuto 4 de un paro, justamente empieza a haber un deterioro neurológico. Entonces, miren cuán importante es que nosotros generemos este aporte, pero esta sangre obviamente tiene que ser oxigenada, ¿no? Entonces, es por eso que siempre les digo, no, nadie nos pregunta si es que el paciente está hablando o no está hablando. Lo que nos están preguntando es, ¿amerita o no amerita ser intubado? Y justamente hablando de coma, vamos a ver bastante de lo que es el Glasgow y la escala de Ford. Entonces, primeramente diremos que la conciencia como tal, obviamente, el estar consciente, ¿se acuerdan que siempre ponemos en la historia clínica consciente, orientado y demás? Entonces, la conciencia es la capacidad que tiene un individuo de reconocerse a sí mismo y a su ambiente, bueno, dentro del ámbito de la psicología. Pero dentro del ámbito de la medicina, obviamente la conciencia o la palabra conciencia tendrá pues otra definición, ¿ya? ¿Y qué definición tiene en medicina? Que es el estado de percepción de la propia persona y del entorno, así como la reactividad a los estímulos externos y las necesidades internas. Entonces, como podemos ver, eso es la conciencia. Esa es la definición que nos interesa a nosotros dentro del ámbito de la medicina. Y si esto, si es este estado de percepción, la conciencia, entonces, ¿qué es coma? Tendrá que ser la anulación de esa percepción. Es por eso que se dice que la conciencia tiene dos componentes, ¿ya? Tiene esos dos componentes. El primero que es el contenido de la conciencia, o también llamado corteza cerebral, y el otro es el famoso SARA, que es el sistema activador reticular ascendente. El primero, que es el contenido de la conciencia, tiene las famosas funciones superiores: lenguaje, memoria, orientación, atención, juicio, abstracción, praxia, gnosia. En cambio, el SARA como tal, el sistema activador reticular ascendente, es justamente como la lámpara que se prende y que ilumina literalmente, porque genera las interconexiones entre la médula, entre el tronco encefálico y el cerebro, o si quieren, y la corteza cerebral, el contenido de la conciencia. Entonces, este SARA, para funcionar como tal, tendremos que decir que tiene dos subsistemas: un sistema inductor del dormir y un sistema inductor de la vigilia. Entonces, al tener estos dos subsistemas, el SARA o te mantiene despierto, alumbra la corteza. Entonces, el funcionamiento del cerebro, doctores, es el, por decirlo así, es eh, la función o la funcionalidad de ambos componentes. No puede existir el uno sin el otro, pero va a haber ocasiones en las que uno va a estar bien y el otro va a estar mal. Uno va a estar, por decirlo así, funcionando y el otro no. Entonces, partamos de una idea. El estar consciente o lúcido, que siempre lo hemos escrito en nuestros expedientes clínicos, es decir que el paciente está consciente o lúcido, hay que decir que el paciente esté vigilo despierto, esté orientado y esté atento. De esa manera estaríamos diciendo que el paciente verdaderamente está consciente. Y si estamos diciendo que el paciente está consciente, entonces diremos justamente que está prendido el cerebro, o sea, que hay una interconexión buena entre lo que es el SARA y la corteza cerebral. Pero ¿cuáles serán las alteraciones de los componentes de la conciencia? Hay alteraciones de los componentes de la conciencia que vendrían a ser, por ejemplo, primer ejemplo, alteración solo del contenido de la conciencia o de la corteza. Eso se llama, por si acaso, pregunta de examen, alteración cualitativa por alteraciones de las funciones superiores. O sea, el SARA está normal, ¿ya? O sea, el despertar está intacto, pero la corteza no está funcionando. Entonces, no se está prendiendo justamente. Ejemplo, las demencias, el estado vegetativo. El paciente estará vigil o despierto después de 10 días del paro o del coma,
con respiración espontánea y función cardíaca normal. Empero, sin respuesta a órdenes verbales y sin emitir un lenguaje. Y eso es lo que ustedes han visto, ¿no? Los pacientes vegetales que decimos en estado vegetativo, vamos, le hablamos y demás, nos está mirando, pero obviamente no puede responder. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque el SAR está bien, está despierto, pero no tiene la capacidad del lenguaje porque no puede articular las palabras ni tampoco puede movilizar justamente su boca. Entonces, es por eso que a esta alteración se le llama alteración solo del contenido de la conciencia o alteración cualitativa. Y obviamente vamos a ver ahora las otras dos tipos de alteraciones. La segunda alteración que será alteración del SARA y la tercera donde están los dos alterados. Entonces, cuando la alteración es solo del SARA, se dice una alteración cuantitativa. ¿Qué significa? Que acá lo que está alterado es el SARA, pero lo que está bien es la corteza. Al estar de esta manera, entonces, y de igual manera que la anterior, vamos a dar ejemplos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa si solo está alterado el SARA? Ejemplos, los estados tóxicos metabólicos, paciente está en sopor o coma, ojos cerrados, sueño patológico de acuerdo a la alteración del tronco, puede ser reversible, recuperable o mortal, ¿ya? En este caso, entonces son los comas, literalmente. El paciente, como su SARA está apagado, entonces literalmente no puede despertar, no puede abrir sus ojos. Y cuando están ambos alterados, tanto el SARA como el contenido de la conciencia, entonces acá es un paciente posterior a un paro cardiorrespiratorio, una enfermedad tóxico-metabólica severa, prolongada, el paciente está en coma profundo, con apoyo ventilatorio y ausencia de todos los reflejos del tronco. O sea, en este caso el paciente está con muerte cerebral. Ahora hay grados en alteración de la conciencia, ¿ya? Dependiendo del libro de neurología que ustedes revisen, muchos lo clasifican de manera diferente, pero hoy día van a ver cómo lo clasificamos en una emergencia, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esos grados? El primer grado será eso, consciente y lúcido, estoy viendo todo, ¿me entienden? Veo absolutamente todo, como que la luz está prendida. Les muestro una imagen justamente de la primera versión de este diplomado. Eso es lo que estoy viendo, estoy consciente, lúcido. Pero cuando voy apagando, por decirlo así, las luces, entonces entro al segundo estado o grado, que sería confusión. Vean como que se me está apagando literalmente el cerebro, la corteza. No estoy recibiendo todo el total de señales verdaderamente. Entonces, cada vez se me va apagando más, miren, somnolencia. Entonces, consciente, confuso, somnoliente. Estupor, miren, casi no reconozco nada. Ya casi estoy en coma y el coma completo donde estoy cerrando los ojos y ya. Es obviamente, entonces, si se fijan, son 4 grados de alteración y el quinto que sería el grado normal, ¿no? Entonces, de esa manera, ustedes tienen que clasificar cuando hablen en una emergencia. Pero si ustedes ven otras clasificaciones, que hablan de letárgico y demás, ¿no? Pero en realidad esa es la clasificación que usamos en una emergencia. ¿Qué será confusión? El primer grado, el más leve. Indica la incapacidad para pensar con rapidez, claridad y coherencia habitual. Se caracteriza por falta de atención y desorientación, un ambiente inmediato. La anulación del sensorio, grado de incapacidad de percibir y de distracción. Entonces acá es confusión, literalmente es el resultado de procesos que afectan a todo el cerebro, como alteración tóxica, metabólica por demencia, enfermedades focales en el estado confusional, sobre todo en el hemisferio derecho, o ser consecuencias de lesiones que perturben el lenguaje y la memoria. Grado ligero puede pasar desapercibido. Poco orientado en espacio y tiempo, detalles irrelevantes lo revelan. Grado moderado, puede mantener una conversación sencilla brevemente, pero su pensamiento es lento e incoherente. Sus respuestas contradictorias y atención limitada. Y el grado grave son incapaces de seguir órdenes sencillas. Su discusión son unas cuantas palabras,
Pocas veces puede ser lo contrario, que son volubles, no se percatan de lo que sucede a su alrededor, desorientados en tiempo y espacio, no identifican objetos o personas. Entonces, confusión es el primer grado de alteración. El segundo grado ya sería la somnolencia, que es la reducción de la actividad mental, física y del habla, incapacidad para sostener el estado de vigilia sin aplicación de estímulos externos. La regla es que la desatención y la confusión leve mejoran con la excitación. ¿Qué significa? Si, digamos, uno de ustedes está somnoliento, yo voy y le molesto, no le pincho, le estoy molestando, estoy buscando que usted se despierte. Entonces, cuando están con ese grado de excitación neurológica, obviamente se va a levantar, ¿no? Cambia de posición de manera natural, no se deja caer. Alguna vez ustedes han debido estar casi dormidos, ¿no? Por cansancio, están somnolientos. Entonces, en algún momento están para caer y solitos se sujetan de algo, se agarran y demás, ¿no? Eso se refiere. Cambia de posición de manera natural, pero no se deja caer. Y hay en cambio en el estupor, en el tercer grado de alteración, una reducción de la actividad mental, física y del habla, estado en el que el sujeto solo puede ser despertado por estímulos vigorosos, literalmente tienen que golpear, agitar fuerte y repetidamente, pero no se conservan sin estímulos externos repetitivos. O sea, no puedo estar despierto o consciente si es que no están constantemente picándome, golpeándome, ¿me entienden? Las respuestas a órdenes desaparecen, son lentas e inadecuadas. Cambio de posición de manera natural desaparece. Cuando se suspenden los estímulos, regresan al estado similar al sueño, ojos hacia afuera y arriba, puede que se afecten los reflejos tendinosos y plantares. La alteración respiratoria depende de la enfermedad subyacente. Y el coma como tal, que sería el cuarto grado, el sujeto que parece totalmente dormido y al mismo tiempo es incapaz de despertarse mediante estímulos externos o como consecuencia de sus necesidades internas. Están en tres etapas. La etapa más superficial, que se desencadenan muchos de los reflejos ya mencionados, también los reflejos plantares están presentes. Las etapas más intermedias, que son grados diversos de reacciones, son reacciones pupilares, movimientos oculares reflejos, reflejos corneales y otros del tallo cerebral. Puede haber tono muscular, respiración lenta o rápida y periódica. Y por último, las etapas profundas del coma, sin ninguna reacción. No hay reflejos corneales, pupilares, faríngeos, tendinosos ni plantares. Y hay disminución del tono. Entonces, el coma como tal, las personas arefléxicas y en estado de coma son urgencias, hay que identificarlos, hay que evolucionarlos y protegerlos. Entonces, en la sala de urgencias, el 3% de las enfermedades que causan coma, bueno, causan coma el 3% en todo caso, el 83% fueron de estos alcoholismo y enfermedades cerebrovasculares. Otras causas pueden ser el estatus epiléptico, intoxicación por fármaco, la cetoacidosis diabética o coma hiperosmolar, infecciones graves, ¿no? Estados de sepsis. Las causas del coma, según la clasificación de Plum y Posner, se dice que pueden ser por lesiones hemisféricas unilaterales, bilaterales, alteraciones de la fosa posterior, alteraciones difusas cerebrales, lesiones metabólicas agudas o endocrinológicas y la parte de las psicógenas. Entonces, como pueden ver, esta clasificación nos ayuda, pero no tanto. Pero esta clasificación es la única que tenemos hasta el día de hoy y data de la década del 80. Esto sí necesito que lo aprendan porque es muy, pero muy importante. Son acrónimos, el TIC y el AEO. Para que se acuerden causas. El TIC, que hace referencia a traumatismos o tumores, infección, disturbios psiquiátricos, shock. Y el AEO, que es alcoholismo, encefalopatía, epilepsia
La I es de insulina, o sea, de hipoglicemia, la O es de opio, o sea, de sobredosis de fármacos, y la U es de uremia, o sea, de insuficiencia renal. Acordarse los dos. ¿Por qué? Porque han visto que uno suelto no resume el total de las causas, ¿no? Pero con esto sí tendrías todas las causas a la mano. La valoración inicial, obviamente, hay que hacerlo lo antes posible. Tiempo de instauración hay que saber, forma de instauración, antecedentes patológicos, traumáticos, tóxicos, alérgicos, medicamentosos, médicos en general. El estado neurológico previo del paciente. Cuando estamos ante un paciente en estado de coma, no podemos dejarlo literalmente en estado de coma. Tenemos que saber por qué ha entrado en un estado de coma. ¿Entienden? Es muy importante el saber cuál ha sido la causa, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha tardado en entrar en ese estado de coma? ¿Ya? Si ha sido abrupto, no ha sido abrupto, o sea, ha sido súbito o ha sido paulatino, ha tomado su tiempo para llegar a eso. La exploración neurológica del paciente comatoso será muy importante. ¿Para qué? Para poder localizar, si se puede, la lesión, dónde se encuentra, para saber la naturaleza, ¿no? La fisiopatología de la lesión y cuál ha sido el proceso causal, cómo ha comenzado justamente la etiopatogenia, ¿no? Y así podemos decir que para que exista compromiso de la conciencia, la lesión del SARA debe ser bilateral. Pero muchos creerán que ese, por ejemplo, es unilateral, pero que les he enseñado de que esa masa que no debía estar ahí, esa es una hemorragia intracerebral, va a generar un edema que va a comprometer también al otro hemisferio. En este caso, en esa lesión que estoy señalando, es una lesión que está en lóbulo parietal, ¿ya? Del hemisferio del lado izquierdo. Si se fijan alrededor, hay edema perilesión. Ahí se está apuntando a lo que es una desviación de la línea media, ¿no? Lo que les decía. No siempre que ustedes vean una lesión en un solo lado, crean que es unilateral y nada más. Sí o sí va a ser bilateral. Acá, como pueden ver, nota, igual hay compromiso de ambos lados. ¿Ven? Esa lesión por un ACV isquémico antiguo es ese, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo que hemos visto el otro día. Y es crónico, pero más arriba están viendo un ACV isquémico nuevo. Esta sería el cerebro posterior. Esta más arriba es el cerebro anterior. ¿Qué les dije la anterior vez? De que tomen en cuenta de que todo paciente que ha eh, todo paciente que ha tenido un ACV isquémico puede volver a tener. Miren ahí un ACV isquémico de toda la rama cerebral media completa. En este es una hidrocefalia. Hay dos tipos de hidrocefalia, por si quieren saber. La hidrocefalia patológica y la fisiológica. ¿Cómo se dan cuenta? En la hidrocefalia patológica, como esta justamente, miren que no hay fisuras ni circunvoluciones en la parte parietal y occipital, ¿se fijan? Debería haber surcos y fisuras como en las otras tomografías. Entonces hay gran cantidad de edema. Ahí se dan cuenta de que es una hidrocefalia que hay que operar, que hay que hacer una derivación ventrículo-peritoneal. Versus cuando es una hidrocefalia fisiológica, que eso les da a los ancianos, a los viejitos.
Muchos pacientes, su cerebro entiende de que eh, está muy pequeñito, entonces empieza a expandirse los ventrículos laterales para que no te quede, digamos, golpeándose todo el tiempo, y eso es una hidrocefalia biológica. En este caso es patológica. Ven esos surcos, vean que aquí no se ve, ¿no? Entonces este es patológico. Acá, si se fijan, es una masa tumoral con sangrado perilesional. ¿Se fijan? Hay desviación de la línea media, inclusive miren que ha cerrado totalmente el ventrículo lateral del lado izquierdo. Toda esa parte medio negra que está por encima de ese sangradito, se fijan que está más oscuro, hay desviación de la línea media, les decía, y esa parte oscura es una, un edema perilesional. Lo que les decía el otro día, zona de óligo, que si no le das tratamiento se va a isquemiar por completo. Acá en cambio, en esa imagen que les muestro, miren que ese sangrado es intracerebral, ¿se fijan? Pero además hay intraventricular, ¿ve? Entonces, hay sangre dentro del ventrículo y también por fuera del ventrículo, o sea, en el cerebro. La postura nos puede ayudar, sí, ¿se acuerdan? La descerebración y la decorticación. Ahorita el que están viendo arriba, hacia su izquierda, ese es decorticación, el otro es descerebración. Para eso nos ayuda la famosa escala de coma de Glasgow, ¿no? Pero les había dicho a ustedes que revisen lo que es la escala de Ford. Ahora me van a entender mejor por qué yo tanto uso una y no la otra. La escala de Glasgow por décadas ha sido la mejor escala, inclusive la han adoptado los atelecistas para, ellos fueron los que le cambiaron todo el tenor y dijeron, el Glasgow es para TEC. Por eso si yo les pregunto ahorita clasificación de Glasgow, me van a decir TEC leve, TEC moderado, TEC grave. Falso. Cuando se creó la escala de coma de Glasgow, los creadores lo crearon para coma clínico. Pero lo bueno de la escala de Ford, que nació el 2015, te sirve para tanto pacientes clínicos como trauma. Miren la importancia. Ocular tienen los dos. La parte motora tienen los dos. Pero verbal no la tiene el Ford. En vez de verbal tiene reflejos del tronco y respiración. Y esto se lo han debido preguntar todos y siempre me preguntó desde que era interno. Cuando el paciente ya te llega intubado a tu guardia, ¿cuánto de Glasgow le pones en la parte verbal? En ninguna de esas opciones te dice paciente intubado. Versus, miren el for, la parte de expiración dice no intubado, no intubado, no intubado, intubado, intubado. Pues es más, quieren más importante, es más específico, más efectivo el emplear la escala de for tanto en lesiones clínicas, o sea, isquémicas, como en sangrantes, o sea, que siempre ha sido demostrado. Yo he publicado varios artículos que demuestran aquello. En gente boliviana, tanto niños como adultos, la escala de Ford es mejor que el Glasgow, ¿ya? Hay pacientes, les habrá pasado a ustedes, a mí me pasó siempre, pacientes con Glasgow de 11 con 12 y tenemos que intubar a la rápida. Está descompensando y necesita oxígeno. Y vean que no he esperado, como dice el libro, Glasgow menor o igual a 8. Nada que ver. Entonces, en cambio, en la escala de Ford sí es más específico. O sea, con un for menor o igual a 8 sí o sí hay que intubar. Y obviamente vean ese punto de reflejos del tronco, ¿no? Lo van a estudiar con calma. Cualquiera diría entonces que el nivel de conciencia debería ser
Glasgow versus Ford, ¿no? Pero en realidad no. Es Glasgow versus Ford. ¿Por qué hay dos Glasgow? Porque uno va a ser el Glasgow original y el otro va a ser el Glasgow que se ha adoptado posteriormente para Tech. Como pueden ver, miren, el Glasgow que se creó hablaba de 14 a 15 puntos, alteración leve, 9 a 13 puntos, alteración moderada y 3 a 8 puntos, alteración grave. Versus, ahora vamos a ver el Glasgow, pues es parte del Tech, varía con un puntito, si se acuerdan. Varía con un punto porque justamente Gianarelli, que fue uno de los que lo introdujo al TLS, me mencionó que había hecho un estudio en esa época que había demostrado que el trauma altera un poco más y es por eso que también cambian los resultados. Ahí está, de 13 a 15 puntos, TEC leve, de 9 a 12 TEC moderado y de 3 a 8 TEC grave. Comparen, vean, es solo un puntito, pero es muy importante que ustedes aprendan de que cuando se creó, cuando nació el Glasgow, se nació así, la parte amarilla. El rojo literalmente se inventaron. El Ford, miren cómo se maneja de 3 a 16 puntos, injuria leve, de 9 a 12 puntos, injuria moderada, y de 0 a 8 puntos, injuria grave. ¿Por qué dice injuria? Porque es tanto para lesiones clínicas como quirúrgicas. Ah, ¿la escala de Glasgow es útil como guía de evaluación rápida? Sí, pero mucho ojo, no avala ni localiza la extensión del compromiso neurológico. Y otro punto más, no te diagnostica al paciente crítico. Eso lo hace el FOR. Ahora, ¿la respiración nos sirve? Sí, la respiración nos va a servir para saber más o menos dónde está el daño. Miren, la respiración de Cheyne-Stokes nos dice que el daño es en el diencéfalo o en los ganglios basales, está bien alto. La hiperventilación neurógena nos dice que está en el mesencéfalo. La apnéusica que está en la protuberancia. Y la táxica que está en el bulbo. Entonces, ¿es importante saber la respiración? Sí. Miren, aquí en Stokes, perdón. Uno empieza a respirar y empieza a ser más fuerte, y después vuelve a bajar. Y después hace una apnea. Otra vez. ¿No ve? Entonces, eso es Stokes. Y la hiperventilación es cuando todo el rato está el paciente respirando al mismo nivel, casi. Y la apnéusica, que es lo que siempre hemos visto nosotros, se ubican cuando hablamos. La gente está boqueando, ¿no? Dicen, mete aire, hace una pausa, bota, hace otra pausa. ¿No ve? Eso es lo que decimos que está boqueando, ¿no? Que está a punto de hacerte paro. Esa se llama respiración apneusia. Y la táxica, que es inhalación en el bulbo, cuando la respiración es bien desordenada. Puedo empezar a respirar bajito, luego fuerte, luego bajito, luego fuerte, luego fuerte, luego bajito, o sea, totalmente mezclado. Y eso es una lesión de bulbo. La posición de cabeza y ojos es importante. Sí. Miren que ahí arriba, paciente que nos está mirando, ¿no? Estaría al revés de ustedes, ¿no? Ese es su ojo derecho. Ahora, esto es la famosa desviación de la mirada. Te dice, no está focalizando al paciente, nos dice. ¿A qué hace referencia cuando nos dicen eso? Está focalizando. Las lesiones deficitarias hacen referencia a los dos tipos de ACV. Cuando uno tiene un ACV isquémico o hemorrágico, literalmente está mirando a la lesión. Cuando uno tiene una lesión incitativa, que serían los tumores y las infecciones, escapa a la lesión, va a mirar al otro lado.
Mucho ojo, el de arriba, las lesiones deficitarias, además de ver a la lesión, o sea, el ácido isquémico o el hemorrágico, tienen hemiplegia del lado izquierdo. Y las de abajo, las lesiones irritativas, que serían masas tumorales o infecciones, escapa la visión, pero además no tiene hemiplegia, van a ver, de contralateral, tiene convulsiones y del hemicuerpo izquierdo, convulsiona, tiembla, el mismo lado, ¿no? El ipsilateral a la mirada. Y miren, en cambio, en el de arriba es el lado contralateral a la mirada. Eso es muy importante. Todo el mundo dice focalización, pero no saben ni siquiera qué es focalización. Fondo de ojo, lo que les decía el otro día, muchos quieren ver fondo de ojo, perfecto, pero fondo de ojo no es tan bueno para trauma, porque miren, el papiledema se ve ya bien marcado, así como estoy señalándoles el quinto día. Al tercer día algo, el otro día que saber ver, ¿no? Y al cuarto día más o menos, y al quinto día está bien marcado. Las pupilas, siempre hemos hablado de que son isocóricas, que son mismo tamaño, anisocóricas, una es más grande que la otra, y también vemos las de actividad pupilar, ¿no? Cuando le molestamos con la luz. Y vemos justamente si las dos se manejan al unísono, mióticas, midriáticas y anisocóricas. Ahí de igual manera tiene, ¿no? Mióticas, midriáticas y anisocóricas. Las pupilas también nos ayudan cuando buscamos esas de actividad pupilar. Y luego el posicionamiento, ¿no? Que siga con nuestro dedo. Los niveles de conciencia es muy importante que los aprendan. Miren, hay 4 grados y nos van a servir porque desde ahora también cuando den diagnósticos, en los casos que les dé, tienen que decirme qué nivel de coma está, qué grado está. Primer grado, defensa selectiva al dolor, movimiento de pupilas intacto, movimiento de los ojos por estímulo del órgano del equilibrio intacto. Segundo grado, desordena defensa al dolor, movimiento en masa, famoso Bisker, que es un movimiento divergente de los ojos. Tercer grado, sin defensa, solo reflejos fugaces, falta el reflejo vestíbulo ocular, reacción pupilar debilitada. Cuarto grado, sin reacción al dolor, sin reacción de las pupilas, falta de los demás reflejos de protección. El manejo inicial del coma de origen desconocido. ¿Qué hacemos cuando nos llega un paciente en coma, pero no sabemos la causa? Y van a ver de que es un protocolo ya establecido hace muchos años a nivel mundial, ¿ya? Entonces, hay que darle un tratamiento, aunque no crean, entre 4 a 5 drogas. Así a lo empírico, si quieren, ¿no? Literalmente. Empíricamente le voy a dar 4 a 5 drogas. Entonces, el manejo inicial del coma de origen desconocido es, reconozco que está el paciente en coma y empiezo a dar tratamiento. ¿Cuáles son esas drogas? Naloxona, tiamina, flumacenil, glucosa hipertónica y fisostigmina. Naloxona, obviamente, cuando estoy sospechando de que el paciente haya tomado opiáceos. Tiamina, cuando veo al paciente que está muy desnutrido o es alcohólico. Flumacenil, cuando veo que el paciente ha tomado benzodiazepinas, diazepam, midazolam. Glucosa hipertónica, cuando el paciente está con hipoglicemia. Y fisostigmina para antidepresivos tísticos. En el extranjero te dan los 5 drogas. Si me preguntan a mí aquí en Bolivia, ¿qué damos? Lo básico, literalmente apenas si tenemos glucosa hipertónica y tenemos tiamina. Si acaso estás en segundo o tercer nivel, vas a tener naloxona. Flumacenil a veces tienes. Pisorcimina, soñar demasiado. Entonces, acá en Bolivia es dependiendo a lo que tú tienes o cómo tú te has preparado, qué has hecho compra para tu emergencia. Pero si me preguntan, no está mal, es un protocolo mundial el dar las 5 drogas, ¿ya? Antes tal vez yo les hubiera dicho hace unos 10 años, ¿para qué le van a dar flumacenil? Nadie se intoxica con benzodiazepinas, o ¿para qué fisostigmina si nadie toma antidepresivos? Hoy en día hay mucha gente que sí toma, hay mucha gente que sí se intoxica o se quiere hacer su autólisis, o sea, quieren autoeliminar literalmente tomando este tipo de medicamentos, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes se acuerden de este tipo de situaciones.
La glucosa hipertónica, si recuerdan, puede ser una última opción el pasarle dextrosa al 10, al 20%, ¿no? Goteo. Pero lo más seguro es que van a pasarle hipertrosas al 33%. Ahora, si quieren saber cuánto se da, siempre les digo, esto es un diplomado, tienen que saber en dosificación. Entonces, miren, la naloxona se da en bolos endovenosos de 0,01 a 0,03 miligramos kilogramo peso. Y la tiamina se da 100 miligramos, puede ser intramuscular o endovenoso, ¿ya? Interviene el metabolismo de glúcidos, proteínas y lípidos, síntesis de acetilcolina, transmisión de impulso nervioso y mantenimiento del crecimiento normal. El flumazenil se da en dosis iniciales de 0,3 miligramos en bolo cada 30 minutos o en infusión de 0,2 gramos hora, un antagonista competitivo de los receptores de benzodiazepinas. La glucosa hipertónica se da 50 ml al 50%, en ausencia de hipoglicemia puede aumentar el deterioro neural, usar solo si se identifica hiperglicemia. Isostigminas, 5 ml es igual a 2 miligramos, una ampolla cada 30-60 minutos, dosis después. Esa es la forma en la que se da esas 5 drogas, como se habrán dado cuenta. Entonces, usamos en Bolivia, como les digo, las que tenemos. Siempre van a tener glucosa y tiamina. Y eso inclusive tiamina ni tenemos, pues damos complejo B, ¿no? Pero ideal sería tener las 5 drogas. Y es bien rápido lo que se hace en el extranjero cuando yo he participado en esas salas de shock room, o sea, lo que son las emergencias. Entonces, llega el paciente en estado de coma, reconoces el estado de coma y empiezas a darle una tras otra las drogas. Obviamente para el azúcar es bien fácil, ¿no? La hipoglicemia capilar está bajo, le doy hipertrosa o subdextrosa o glucosa hipertónica, ¿no? Pero para las otras es difícil de conocer, porque a veces te llega paciente y te dice, se ha tomado algo, no han traído los familiares ese algo, entonces pues tienes que empezar a, ¿se habrá tomado antidepresivos cíclicos? ¿Se habrá tomado benzodiazepinas? ¿Se habrá tomado opiáceos? No olviden que esto de la naloxona yo uso bastante porque hay bastantes pacientes que se automedican con tramadol, que no es un opioide, pero es un opiáceo, ¿no? Opioide sintético, muy importante. Ahora en nuestro medio, ustedes saben que es bastante frecuente esto de ser alcohólicos y desnutridos. Justo miren que he operado hace unos días un paciente con trauma de intestino delgado y alcohólico. Entonces, te estoy dándole grandes cantidades de complejo B. Tratamiento, entonces, en un coma de origen desconocido. Obviamente van a manejar la vía aérea, ya se la saben ustedes perfecto. Estabilicen el cuello, obviamente, hasta que descarten. Maniobras de reanimación. Y ya siempre les digo, si es que hay lesiones, como hemos visto, deficitarias, o sea, ACV isquémico o hemorrágico, denle fenitoína o hidantina, va a convulsionar. Y hay que hacer estudios imagenológicos y la PL solo después de tener el ataque, ¿no? Esto ya hemos quedado el anterior día en cefalea. Asegurar la permeabilidad de vía aérea, repetirles todo esto, ya ustedes saben, ¿no? Ya son expertos en manejo de vía aérea, ¿no? Ya saben cómo tengo que manejar y demás, cánulas y demás. Entonces, a eso se refiere el asegurar la permeabilidad de la vía aérea. En cuanto a los algoritmos, perdón, que vamos a usar en paciente comatoso, este es uno de los algoritmos, este es el algoritmo español, ¿ya? Obviamente hacemos el ABCD, examen neurológico y patrón respiratorio, o sea, los revisamos por completo, y eso quiero que les quede claro, ¿ya? La tiamina, flumacenil, empezamos a dotarle las drogas que hemos hablado, las 5 drogas, o las que tengamos. Si no despierta, tac, por resonancia. Si despierta, obviamente es que ha tenido una de esas intoxicaciones o ha tenido uno de esos diagnósticos y hay que tratar. Y si la TAC está normal, obviamente, ¿qué le van a hacer? PL. ¿Por qué, qué te está diciendo que sea normal la tomografía? Estás ante un cuadro de meningitis, ¿no? Entonces hay que evaluar las causas. También podría ser tóxicos, ¿no? Infecciones del sistema nervioso central, metabólicas, hipotiroidismo, electrolitos, hiperamonemia en pacientes, por ejemplo, los pacientes aquí bastante tienen los hepatópatas, inclusive varios pacientes que están con dolicomegacolon, con pecaloma, en todo caso, hacen hiperamonemia, ¿no? Entonces, todos esos detalles hay que aprenderlos
Y si te convulsiona, tal vez, si alguien te dice rato, pero él convulsionaba, entonces está en su estatus, ni siquiera hay que intubarlo, ¿no? Mascarilla, posición semifoler y solito se va a levantar. Y miren los mexicanos que también se basan en eso, me gusta más esta, y se fijan porque te dice hay que estabilizarlo, y eso es lo que siempre les digo, no importa la emergencia que sea, puede ser neurológica, toxicológica, endocrinológica, quirúrgica, cardiológica, neumológica, lo que ustedes quieran, estabilicen al paciente. Después de estabilizarlo, diagnosticas que está en estado de coma y obviamente hay que darle tratamiento. Y le administramos las 4 o 5 drogas que tengamos a la mano, basados en el coma de origen desconocido, y de acuerdo a eso lo internamos. Este va a ser su caso clínico número 2. El otro era hasta el domingo, este va a ser hasta el lunes. Entonces, van a sacar un screenshot a este caso, ahí está la parte de antecedentes y demás. Ahora te va a mostrar la parte de eh, laboratorios y una tomografía. Bueno, esta es la parte clínica neurológica. Y ahí están los laboratorios y también está lo que es la gasometría. Sáquenle un screenshot, doctores, ese va a ser su caso clínico número 2. Ahora va a salir la tomografía hacia su lado derecho y con eso van a trabajar. Ahora les voy a decir cómo. Está la tomografía. Los laboratorios, gasometría. Saquen un screenshot por doctores y van a trabajar con este caso clínico número 2. Anoten sus preguntas. Pregunta uno para este caso clínico 2. Pregunta uno, van a poner todos los diagnósticos que ustedes crean clínicos, o sea, tomando en cuenta esta parte blanca y esta parte amarilla, clínico. Pregunta 2, diagnósticos laboratoriales. Pregunta uno era diagnósticos clínicos. Pregunta 2, diagnósticos laboratoriales. Pregunta 3, diagnósticos gasométricos. Con la gasometría, ahora les voy a enseñar a leer gasometría, ¿ya? Pregunta 4, tomográficos. Quiero que reconozcan qué habrá en esa tomografía. Y pregunta 5. Pregunta uno, diagnósticos clínicos. Pregunta 2, diagnósticos laboratoriales. Pregunta 3, diagnósticos gasométricos. Pregunta 4, diagnósticos tomográficos. Y pregunta 5, manejo por minutos desde el minuto 0 hasta el minuto 5. Manejo por minutos del minuto 0 al minuto 5. ¿Ya? Me lo han sacado screenshot. Vamos ahora a ver lo que es la gasometría. Tienen que aprender a leer gasometría. Denme chance, vamos a cambiar de... Ahora, vemos el último tema del día, que es bien cortito, gasometrías, para que aprendan a leer gasometría. Una breve introducción, obviamente, ¿qué es la gasometría? La gasometría es la medición de los gases disueltos en la sangre.
Ustedes saben todos los implementos que necesitamos, ¿no? Desde hacer obviamente una asepsia, buena asepsia antisepsia, hacer un antiséptico, la red de frío, ¿se acuerdan que te traen algo congelado a veces? Guantes, todo lo que es. ¿Dónde sacamos? Obviamente, generalmente todos de ustedes han sacado en la radía, algunos habrán sacado justamente en la humeral, yo saco en la femoral, porque yo veo pacientes críticos, no puedo estar jugándome en la radial porque a veces no se encuentran, ¿no? Yo directamente me voy a la femoral y saco. Y te piden, ¿no? FIO 2 y temperatura. Ya saben ustedes sacar FIO 2 de acuerdo a las quizá con puntas, mascarillas y demás, ¿no? Y te dan pues papelitos, ¿no? Por lo menos aquí en esta impresión dice cuál está bajo, alto, así, por lo menos está diciendo qué cosas están alteradas, ¿no? Pero muchas veces vemos los papelitos y no sabemos tanto número que nos dan, ¿qué hacemos con tanta cosa? Y nos acordamos que en el pregrado nos han enseñado esto, que si me preguntan no sirve, pero bueno. Acidosis respiratoria, que una flechita va abajo, que las otras arriba, que en la alcalosis respiratoria una va arriba, las otras van abajo, que en la acidosis metabólica todas van abajo, que en la alcalosis metabólica todas van arriba, ¿no? Basados en el pH, PCO2 y bicarbonato. Eso es lo muy básico. Lo único que me interesa de este cuadrito, si se dan cuenta, es que cuando es algo respiratorio, se soluciona súper lento. ¿Por qué? Porque son los riñones los que van a restablecer, ¿no? La alteración. Cuando en cambio es metabólico, se soluciona más rápido porque son los pulmones, solo con la respiración, o me agito o no me agito, y ya estoy solucionando. Eso es lo único interesante de esta tablita. Pero bueno, nosotros vamos a ir a entender. Esto no lo vamos a revisar, vamos a saltarnos cosas. Acá. Entonces, si hablamos de alteraciones, hay que ver esto de acá. Lo normal es tener un pH de 7.4. ¿Recuerdan que ya les había mencionado? Acidosis es de 7.35 a 7.39. Alcalosis es de 7.41 a 7.45. Mayor a 7.45, obviamente, es alcalemia. Menor a 7.35 es acidemia. Compensado es de 7.35 a 7.45. Descompensado será por debajo de 7.35 por encima de 7.45. Pasos para interpretar. Desde aquí tómenlo muy en cuenta porque así me van a hacer de ahora en adelante cuando les dé, como en este caso, que les doy el caso número 2, pasos para una gasometría. Paso uno para hacer una gasometría es ver el pH. Un pH de 7.2, digamos, o es ácido o es álcalo. Y obviamente vemos justamente eso, ¿no? 7.2 es ácido, perfecto. Está por debajo de 7.35. Ah, entonces era una acidemia, ¿no? Ya, por lo menos ya tenemos algo. Paso uno es eso, ver el pH. Paso 2. Nos hacemos así un quebrado y decimos arriba va a estar el bicarbonato, abajo va a estar el PCO2. Arriba bicarbonato, abajo PCO2. Lo normal a nuestro nivel del mar, aquí en Cochabamba, es de 20 más menos 2 el bicarbonato, ¿ya? 20 más menos 2. Con 20 vamos a jugar. Y el PCO2 normal aquí a nivel de Cochabamba es de 30, ¿ya? Entonces, de esa manera tenemos ya bicarbonato de 20, PCO2 de 30. Y nos decimos, arriba vamos a jugar primero. Miren, las flechitas se separan, ¿ven? Una hacia arriba y otra abajo. Siempre el álcali va arriba, el ácido va abajo. Si está más, o sea, si está alto, o sea, más superior a 20, 21, 22, 23, les dije que con 20 vamos a jugar, digamos 30 de bicarbonato, es álcali. Si está por debajo de 20, digamos 18, 16, 14, 10, es ácido. Perfecto. Y aquí arriba hablamos de metabólico. Y aquí abajo hablamos de respiratorio. Miren que aquí las flechitas se separan, aquí abajo se unen. Entonces, ¿qué hay que acordarse? Bicarbonato, PCO2, 20, 30, y álcali siempre va arriba, ácido va abajo, álcali va arriba, ácido va abajo. Aquí las flechitas se separan, aquí las flechitas se unen o se apuntan a sí mismas, ¿no ven? Eso aprendan. Se aprenden eso y van a ver que nunca van a fallar. Esto es el paso 2. Pero, mucho ojo, ¿qué pasará si yo tengo un bicarbonato de 25? Ah, sería álcali, ¿no? Pero tengo un PCO2 de, a ver, de 23. Es ácido y tú dices, pero ¿cómo puede ser álcali y ácido al mismo tiempo? Ah, lo que pasa es de que ahí
el mandatorio va a ser dos cosas. Uno, el pH que había sacado, y dos, la clínica. Creo que se los puse ahí. Cuando es mixto, manda a la clínica. Por ejemplo, si yo les dijera una cetoacidosis diabética, mejor dicho, una neumonía. La neumonía, si ustedes revisan, al inicio toda neumonía te genera alcalosis respiratoria. Pero ya cuando es una neumonía avanzada, una NAC grave, lo que te va a generar, ¿qué es? Acidemia metabólica. Ah, miren cómo ha cambiado de un lado hacia el otro. ¿Por qué ha cambiado? Por ya estar en una posición en la cual ya no puede competir entre sí. ¿Por qué son mixtos? Por eso mismo, porque tu cuerpo está tratando de batallarla, la está tratando de pelear, ¿me entienden? Entonces, por eso es que te sale mixto. Pero ¿a cuál le vamos a hacer caso? Obviamente, la clínica manda y el pH. Hace rato les dije jugando, pues, digamos que tiene pH de 7.2, es obvio que le voy a hacer el caso al ácido. Si me ha salido ácido aquí abajo o ácido aquí arriba, a ese le voy a hacer caso. Si me ha salido aquí, será una acidemia metabólica. Si me ha salido aquí, será una acidemia respiratoria. ¿Entienden? Pues vean así, puntual. Paso 2. Vamos a saltarnos hasta el paso 3. El paso 3 habla de la famosa brecha aniónica. ¿Qué es la brecha aniónica? Hace referencia a que vamos a tomar en cuenta lo positivo y lo negativo. Decimos entonces, el sodio es positivo. Le vamos a restar los negativos, que serían el cloro y el bicarbonato. Entonces, copio el sodio de mi laboratorio y le resto la sumatoria del cloro y del bicarbonato. Y lo que me salga, ¿ya? El valor normal es de 4 a 10. Entre 4 y 10 es normal, ¿ya? Y generalmente lo tomamos como normal, digamos, como el dato ideal, si quieren, 10. Entonces, de 4 a 10, normal, la brecha aniónica. Vamos a irnos al paso 4. Todo esto es teoría. Ah, bueno, este paso sí me interesa. El MUT-PILES les va a ayudar. ¿Qué es el MUT-PILES? Es como si quieren una abreviación, un acrónimo, que significa lo siguiente. Cuando, como dice ahí, la brecha aniónica está por encima de 10, ese rato tú piensas y dices, ah, ya MUT-PILES, una de estas está fallando. O está intoxicado por metanol, o está con una uremia, o está con cetoacidosis diabética, intoxicación por paraldehído, intoxicación por isoniazida o hierro, acidosis láctica, intoxicación por etilenglicol o intoxicación por salicilatos. Una de esas tienes si es que tu paciente está con una brecha aniónica mayor a 10. ¿Tiene? Pues vean cuán importante había sido esto del MUT. Paso 4. Este para mí tienen que aprenderse de memoria porque este es el paso más importante. ¿Se acuerdan que hemos aprendido a diagnosticar críticos, precríticos y demás? Este más o menos da ese tenor. Ya sabemos el pH, habíamos dicho, ¿no? Y ya sabemos bicarbonato y PC2. Eso hemos hecho en paso 1 y paso 2. Ahora, lo que quiero que me entiendan es esto, doctores. 7.4 es lo normal, ¿no? Eso habíamos quedado. Pero hemos dicho que normalidad es de 7.35 a 7.45, o sea, lo compensado. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que cuando el pH está normal, tomamos de 7.35 hasta 7.45, todo este rango, y las flechas están hacia el mismo lado, o sea que el bicarbonato y el PC2 están altos, o el bicarbonato y el PC2 están bajos, entonces se dice que es un paciente compensado. O sea, no se van a asustar, ese paciente solito va a llegar a su normalidad. ¿Se acuerdan que les dije cuando en las primeras clases en el aula les mostraba esto y les decía, si estás entre 7.35 y 7.45, no te asustes. Ese paciente solito va a volver a 7.4. No necesita tu ayuda. Hazte cargo de los otros pacientes. Pero después tenemos justamente cuando el pH está anormal. ¿Qué significa anormal? Que el pH esté menor a 7.35 o mayor a 7.45. Si el pH está menor a 7.35 o mayor a 7.45 y las flechas están en el mismo sentido, hacia arriba o hacia abajo, se dice que está parcialmente compensado. Pero si las flechas están una hacia arriba, la otra hacia abajo, o una hacia abajo y la otra hacia arriba, o sea, totalmente hacia diferentes lugares, se dice que es un pH anormal, más flechas en sentidos diferentes,
está descompensado. Y por último, el paso 5. El paso 5 solo hagan si están ante un paciente con acidosis o acidemia metabólica. Si el paciente le sale acidosis o acidemia metabólica, entonces vamos a hacer el paso 5. Paso 5 es calcular el delta gap o anion gap. El delta gap te dice lo siguiente. Brecha aniónica real menos brecha aniónica ideal. Bicarbonato ideal menos bicarbonato real. Y si el valor te sale menor a 1, te está diciendo que lo que te haya salido, los otros pasos, hay que sumarle hipercloremia. Se le está agregando hipercloremia. Y si está mayor a 1.6 el resultado, te sugiere alcalosis metabólica agregada. Y si está entre 1 y 1.5, es un paciente que solo tiene lo que te haya salido en los pasos previos. ¿Qué te está diciendo el delta gap? De que miren que está más descompensado si el delta gap te sale menor a 1, está más descompensado si el delta gap está mayor a 1. Muy importante, doctores. No es tan fácil como a veces uno dice, ah, no, le sacan la gasometría. Yo cuántas veces escucho en los hospitales, en las clínicas, gasometría, gasometría, gasometría. Sale la gasometría, miran la gasometría y solo ven el pH. Y yo les digo, ¿y para qué has pedido gasometría si no sabes leer una gasometría? ¿Ya? Entonces, quiero que usen, voy a revisar, y el día lunes en la clase les voy a dar un ejemplo de gasometría, de cómo resolverlo. Pero por ahora quiero ver cómo lo resuelven ustedes con estos pasos. Paso 1, 2, 3 y 4, y el 5 solo se hace el paso 5 cuando ustedes estén ante una acidemia o acidosis metabólica. Si no es acidosis o acidemia metabólica, no se hace el paso 5, no se calcula el delta, ¿ya? Bueno, doctores, ya no los canso más. Estamos entre los casi 50 minutos que habíamos quedado. Entonces aquí quedamos. El día lunes voy a dar una resolución de caso con gasometría, ¿ya? Vamos a llevar, por si acaso, el día lunes TEC, el día martes trauma raquimedular y el miércoles su examen, a menos que ustedes quieran dar el jueves, depende de ustedes, pero el jueves ya les he dicho, si fuera jueves, tendría que ser de 5 a 6, más o menos una hora va a ser su examen, ¿ya? Pero tendrían que estar todos de acuerdo. Así que, mientras tanto, se mantiene el miércoles su examen en su horario normal de 7:30 para adelante. Bueno, doctores,